En el video del día de hoy vamos a realizar la moldería de una chomba talle especial. Siempre tengan presente que toda moldería que hagamos, siempre vamos a empezar con el molde base de la espalda. Y una vez que tengamos transformado el molde base de la espalda, vamos a realizar el molde delantero. Vamos a hacer un breve y rápido repaso cómo vamos a armar el molde base. El ancho lo tenemos establecido con el cuarto del contorno de busto. El largo lo tenemos establecido a través del largo de la espalda, que se toma desde la base del cuello hasta la altura de la cintura. Luego, para marcar la línea del hombro, vamos a marcar el 10% y la medida que queda lo vamos a dividir en 2 para tener la altura de la sisa. Para marcar la parte que corresponde al cuello, vamos a dividir el contorno del cuello en 6, es decir, vamos a utilizar la sexta parte del contorno del cuello para marcarlo. En base al rectángulo que hacemos, levantamos 1 centímetro y allí es donde nosotros tenemos marcado nuestro cuello. Luego, desde este punto hasta el punto donde marcamos la décima parte del largo de la espalda, vamos a trazar una línea recta y en esta línea vamos a marcar la posición del hombro. Luego, desde este punto hasta la altura de la sisa, vamos a marcar el contorno de la sisa. Una vez que tenemos establecido todos estos puntos, podemos decir que tenemos listo el molde de la espalda. Para alargarlo, esta medida que tenemos acá, esta medida, vamos a extenderla en un rectángulo y de ahí, con este largo, llegamos a marcar el largo de la cadera. Y así tenemos un largo estándar que cada uno lo podrá corregir en base al largo que desee para esta chomba. Una de las correcciones que vamos a hacer para poder transformar este molde base de la espalda en una chomba es levantar la altura de la sisa 2 centímetros. Esta moldería que vamos a realizar es solamente para telas de punto. No es una moldería para tela rígida. Por favor, tengan presente siempre eso. Levantamos 2 centímetros la altura de la sisa porque como la chomba siempre se hace en una tela de punto, una tela que tiene elasticidad, tengan presente que todas las telas que son elastizadas siempre son dominadas por el cuerpo. Es decir, se adaptan mucho mejor al contorno del cuerpo, no así con las telas rígidas. Si se tratara de una chomba para mujer, podemos entallarla marcando unos 2 centímetros en la cintura y uniendo estos puntos de la cintura, la sisa y la cadera y darle así un pequeño entalle, pues las telas de punto no llevan pinzas. Entonces, si vamos a realizar este molde para una mujer, podemos entallarla de esta forma. Pero nosotros en este momento estamos trabajando con una moldería para hombre, entonces no lo vamos a entallar. Hecha la corrección de la sisa, la otra corrección que vamos a hacer a gusto de cada uno es darle una forma al ruedo. A veces, si se quiere, se puede hacerlo curva, darle una forma curva para que no sea completamente recta. Se le puede dar una pequeña formita, que eso ya queda a criterio de cada uno. Esta moldería está disponible para quien lo desee desde los talles 54 al 66 completamente gratis. Quien la desee me puede escribir a mi correo diciéndome cuál es el talle que desea para luego poder enviarle la moldería. La moldería va en un formato PDF tamaño real, lista para imprimir y recuerden que es totalmente gratis, solo en los talles 54 al 66. Vamos a trabajar ahora
realizando el molde delantero. Cuando trabajamos en una tela firme, al molde delantero le bajamos 2 centímetros en el hombro. En este caso no lo vamos a hacer. No bajamos los 2 centímetros en el hombro y vamos a marcar la altura del cuello desde el vértice de este rectángulo. Vamos a marcar la sexta parte más 2 centímetros, que eso me da justo en la parte donde empieza el cuello, en la parte delantera. Luego una curva bien redondita para marcar la forma del cuello delantero. Otra modificación que le vamos a hacer al molde delantero es la parte de la sisa. A la altura de la mitad de esta medida vamos a entrar 1 centímetro y de esta forma vamos a tener la sisa delantera. Unimos los puntos A7, A15 y A8, definiendo de esta forma la sisa delantera. Lo que nos queda ahora es levantar cada molde, el delantero y el molde de la espalda, para tenerlos definidos y poder empezar a trabajar para la realización de la manga. Una vez que tengo los moldes, me quedan de esta forma. Son moldes muy sencillos y muy básicos. De esta forma nos quedan establecidos el molde delantero y el molde de la espalda. En este caso, y como estamos trabajando con una tela de punto, no le vamos a dejar margen de costura y vamos a cortarlo tal cual como está el molde. Porque como la tela de punto cede, con el poquito que le robemos al coserlo, esto va a quedar perfectamente. Para realizar el ancho de la manga, recuerden que vamos a medir la cuerda de la sisa desde el hombro hasta la altura de la sisa, menos 1 centímetro. La moldería en este caso de la tela de punto, es diferente a la moldería de la tela rígida. Y el largo de la manga es el largo que nosotros decimos. Yo lo voy a hacer en largo y luego voy a establecer el 3/4 y la manga larga. Para definir la altura de la copa, vamos a tomar nuevamente la medida de la cuerda de la sisa y vamos a tomar las 2/3 partes menos 2 centímetros. ¿Por qué le sacamos 2 centímetros? Porque en este caso una chomba y en la tela de punto no llevan embebido. Es por eso que le quitamos esos 2 centímetros. Y esta medida nos define la altura de la copa. Trazamos una línea paralela a la parte de arriba y ya tenemos definida toda la parte de arriba. Entonces, ahora desde el punto B, siempre 1 centímetro, esto en todas las mangas, 1,5 centímetros, y a partir de esta medida unimos al punto B5. En las telas rígidas, esta medida que tenemos acá se dividía en 4. En las telas de punto, en este caso, la manga se divide en 3. ¿Y cómo vamos a darle forma a la sisa? Con una curva que una los puntos B6, B8 y B5. Unimos estos puntos con una curva y lo vamos a dibujar dándole la forma básica que tienen todas las mangas. Para marcar el ancho del puño, como estamos hablando de una tela elastizada, va a ser la mitad del contorno del puño más 2 centímetros. Unimos el punto B5 con el punto B9 y tenemos establecido el contorno de nuestra manga. Lo que nos queda ahora es levantar el molde de nuestra manga para ver cómo nos queda establecido toda la moldería completa. Por último, voy a agregar mis marquitas para tener como referencia en este molde base
De hecho, en este molde de chomba, la manga 3/4 y la manga corta. Entonces, en un solo molde tengo las 3 medidas establecidas. Si quiero hacer las mangas cortas, tengo la medida. Si quiero hacer manga 3/4, tengo la medida marcada. Y si quiero la manga larga, tengo la moldería lista para hacer cualquier manga que yo desee. Ahora vamos a pasar al otro programa para poder definir y darle detalles a la moldería. Estamos ahora en Inkscape y vamos a trabajar definiendo primero el delantero, que es lo que más lleva detalle. Bien, un punto a tener en cuenta, que es algo muy importante, es la altura de la tapita que lleva la chomba. ¿Cuál es esta altura? Desde este punto que marcamos en el molde de la sisa hasta la altura de la sisa, que de ahí no pase el largo de la tapita. Pero si bien tenemos esto como una medida estándar, no es una regla, porque también depende de que si alguien quiere una tapita más larga o una tapita un poco más corta. Esto ya depende que entre la cabeza. La abertura de la tapita está establecida en esta medida. Si queremos marcar un bolsillo, también vamos a regirnos a partir de esta medida, aunque la tendencia de las chombas últimamente vienen sin bolsillos, pero como esto es acá a gusto de cada uno. El largo, yo voy a marcar acá un ruedo de 2,5 centímetros, pero recuerden, ustedes deben medirlo antes de definir el largo, porque si se desea más corto, lo pueden acortar. Más largo que la altura de la cadera, no creo que sea un largo apropiado. Y así vamos avanzando con la definición de lo que tenemos, de los detalles que tenemos en la chomba, en la parte delantera. Vamos a trabajar con la parte de la manga, definiendo lo que sería un puño, teniendo en cuenta que podríamos dejarlo como una manga larga. Al contorno del puño le vamos a sacar el 20% del contorno del puño. De todas maneras, esto también es una sugerencia, no es una regla. Si alguien lo quiere más sueltito o directamente quiere hacer un pequeño doblez, está a decisión de cada uno. El puño, como tiene elasticidad y tiene que quedar más justito en el puño, tiene que tener el 20% menos del contorno del puño. Si vamos a trabajarlo manga 3/4 o mangas cortas, podríamos agregarle también un puño, siempre en la misma proporción. Para trabajar el cuello, recuerden que hago el molde del cuello ahora como para que quede de referencia, pero siempre sugiero que al cuello uno lo haga después de armar la prenda, luego de medirlo y de definir el contorno del cuello, porque hay gente que lo quiere un poco más calado, lo quiere un poco más justito. Entonces, como para no desperdiciar tela, directamente el molde del cuello lo hago una vez que tengo definido y medido el contorno del cuello en la persona. Este cuello es muy simple. Desde esta parte es el contorno del cuello en la parte de atrás, y esta otra parte es el largo del contorno del cuello del delantero. Si bien el cuello no llega hasta el borde, porque está la tapita, entonces vamos a marcar 1,5 centímetros, porque por lo general las tapitas son de 3 centímetros. Vamos a marcar 1,5 centímetros, porque recuerden, estamos trabajando con el molde en doblado. Entonces, establecida esta marca, desde esta medida es que vamos a darle la
forma al cuello en la parte delantera. Por lo general, en el largo de la tapita van de dos botoncitos, es lo estándar. Se pueden colocar 3 si es que la tapita es un poquito más larga o si es a gusto de cada uno. 2 botoncitos y de esta forma vamos terminando con los detalles de la moldería, que les voy recordando que está disponible y totalmente gratis para los talles 54 a 66. Quien la desee me puede escribir a mi correo que está en la caja de información. Me dice que quiere la moldería y me explica qué talle la quiere. Y así como lo están viendo, así se los voy a mandar con la opción de que esta misma moldería podemos utilizarla para hacer una remera, con la diferencia que el único detalle que vamos a corregir es el contorno del cuello, porque las remeras llevan un bordecito en el cuello. Entonces lo que vamos a hacer es calarlo un poco para luego devolverle la profundidad del cuello con un bies de la misma tela. Puede ser si la elasticidad de la tela lo permite. Entonces, dentro de la moldería de la chomba también va a estar incluida la moldería de la remera, exactamente en las mismas condiciones. Y recuerden, como último detalle, si a esta moldería la quieren utilizar para una moldería de mujer, lo único que deben hacer es darle forma o contornearlo un poco al costado, entallarlo para que tenga esa forma entallada que nos gusta tanto a las mujeres. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil, puedes suscribirte, compartir el video, darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video. En la cajita de información les dejo un biolink donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si desea seguirme. Gracias, nos vemos en el próximo video.